Bienvenidos al programa de hoy, hispanohablantes de Latinoamérica, de Europa y de todo el mundo. Hoy queremos seguir el tema de antes. El programa de antes estamos hablando sobre el matrimonio en la religión. Cómo fue el matrimonio en los tiempos de los judíos, cómo fue el matrimonio en tiempo de los cristianos y cómo fue el matrimonio en el tiempo de los musulmanes. Este tema es muy importante porque mucha gente hoy en día tiene una mala forma de mirar diferentes religiones y cuáles fueron sus prácticas. Entonces, en este programa queremos hablar sobre esto, queremos exponer la verdad, queremos mostrarles a ustedes qué es lo que ha sido escrito en los libros de antes y en los libros de hoy en día. También quería simplemente decirles que a ustedes que estén sobrepasando sobre el coronavirus, que sigan como soldados, porque esto es algo que mucha gente no mereció, simplemente fue que por la forma de ser de cierta gente en el mundo, la forma de ser el mundo en total, por los muertos, por la gente que ha sido hambrienta, no ha podido dormir, a gente que está sufriendo todo este sufrimiento en estos últimos tiempos de este mundo. Dios hizo que caiga este castigo. Que caiga este castigo para que nosotros nos unamos, para que caiga este castigo para que nosotros podamos volvernos hacia Él. Y solamente eso va a hacer que este castigo se suba. ¿Ok? Entonces, mucho ha pasado desde que el Imam al-Islam sacó sus profecías de que lo que iba a pasar, profecías de que esta enfermedad a los que han sido, se han enfermado y se han curado de esta enfermedad, le está volviendo otra vez. La enfermedad está pasando hoy en día y lo puedes mirar en las noticias de cada uno de sus países. El Imam al-Islam lo ha dicho y va a pasar como el Imam al-Islam ha dicho. Y somos nosotros que tenemos que escuchar lo que está diciendo él y cambiarnos. ¿Ok? Bueno, ahora volviendo al programa de hoy. El matrimonio que hablamos antes, estamos hablando sobre Jacobo. Y cómo Jacobo en sus tiempos se casó con 4 esposas. 4 esposas. Y Jacobo es uno de los pilares del judaísmo. Y también es parte del llamado y la religión cristiana. Pero eso fue algo que él practicó. Eso fue algo que él empezó. No el profeta Muhammad, fue Jacobo. Entonces hoy quiero decirles a ustedes que vamos a seguir este tema y vamos a hablar de muchos diferentes tipos de matrimonios. Aquí estamos nosotros, Verónica Al-Mahdi, y también tenemos una nueva edición a este panel, y esta es mi hermana Mitak Al-Mahdi. Hola, buenas. Entonces seguimos con el programa de hoy. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos, muy contenta de estar aquí nuevamente sirviendo al llamado del imam. Nosotros, como decía mi hermano Ali Mohammed, lo que vamos a hacer en este episodio es aclarar el tema de los matrimonios. Mohammed lo que él hizo fue estipular misericordia en los matrimonios que ya estaban practicando en los matrimonios judíos y en los católicos. Hay un libro que se llama Matrimonio con los árabes de Jahiliya, Pre-Islam e Islam, del doctor Abdel Salam Al-Tirmanini, que enumera 10 tipos diferentes de matrimonios que existían en el momento de Mohammed, que la paz sea con él y su familia antes del Islam. O sea que en este libro está documentado los tipos de matrimonios que eran vigentes en esa época, antes de que el profeta Mohammed fuera profeta. Vamos a demostrar, la paz sea con él y su familia, vamos a demostrar que estos matrimonios existieron realmente como parte de las tradiciones o prácticas de los seguidores de Abraham o de los cristianos y judíos viviendo en ese momento. Y la lista es la siguiente. 1. Matrimonio de inseminación. Este tipo de matrimonio se realizó en 2 casos. Primero es cuando uno de los cónyuges era infértil y no podía tener un hijo. En el caso de que el hombre fuera infértil, enviaría a su esposa a dormir con otro hombre para que pueda quedar embarazada, y luego el niño llevaría el nombre del primer marido. Si la mujer era infértil, entonces ella enviaría a su esposo con otra mujer, esta mujer quedaría embarazada y luego ella se quedaría con el niño poniéndole el nombre de su marido. Solo por el bien de la procreación y la reproducción de un niño, y ese sería el fin del matrimonio. Este tipo de matrimonios es lo que ahora llamamos inseminación artificial, donde las personas hoy eligen más o menos qué tipo de características, o si no pueden tener un hijo, tratan de tener inseminación artificial.
La segunda razón de este tipo de matrimonio, y por eso hablo del tema de las características, es cuando la pareja, por ejemplo, veía en una tercera persona, características que ellos alababan, que podía ser la belleza, que podía ser la fuerza, que podía ser la lógica, cualquier cosa que ellos vieran que ellos realmente encontraban como un rasgo para pedirle que insemine a la esposa. Entonces, hay una hermosa narración que fue narrado que Abdullah, hijo de Abdul Muttalib, el padre del profeta Mohammed, que la pasea con él y su familia, pasó junto a una mujer del Bani Asad. Mientras ella lo miraba fijamente, vio en la cara de Abdullah luz. Entonces ella le pidió que la inseminara y a cambio de ello, ella le daría 100 camellos para que pudiera quedar embarazada de un niño como él. Pero él se negó. Claramente este tipo de matrimonio existió y se hizo de intercambio por dinero. Era un servicio de alquiler, precisamente como todavía existen en la actualidad distintas formas en las clínicas para inseminarse artificialmente realizadas con los mismos fines. En el libro se afirma que muchas tribus árabes en el momento de Mohammed practicaban este tipo de matrimonio conocido como inseminación y fue practicado por la gente de Kabel. El libro también afirma que otras naciones solían practicar similares tipos de matrimonios, incluidos los turcos. Este tipo de matrimonio podemos ver claramente practicado en la fe abrámica y en los libros de los judíos y cristianos en la historia de Jacobo y su matrimonio con Bilha y Silpa. Y eso es lo que vamos a estar haciendo nosotros durante todo este programa. No solo vamos a estar hablando, sino que lo vamos a ver cómo está documentado en la Biblia y en los textos judíos y cristianos de la época, lo que estamos hablando. Entonces, dice en el Génesis 30, versículo 1-13, cuando Raquel vio que no le podía dar hijos a Jacobo, le dieron celos de su hermana. Entonces le dijo a Jacobo, si no me das hijos, me moriré. Jacobo se enojó mucho con Raquel y le dijo, yo no soy Dios. Él es el que no te ha dejado tener hijos. Luego Raquel dijo, toma a mi sierva Bilha como concubina, ten relaciones sexuales con ella, y ella dará a luz a un hijo para mí. De esa manera podré tener hijos por medio de ella. Entonces Raquel le dio su sirvienta Bilha a Jacobo. Jacobo tuvo relaciones sexuales con ella. Bilha quedó embarazada y dio a luz a un hijo para Jacobo. Raquel dijo, Dios ha escuchado mis oraciones y ha decidido darme un hijo. Por esta razón Raquel llamó a su hijo Dan. Bilha, la sirviente de Raquel, volvió a quedar embarazada y le dio a Jacobo un segundo hijo. Raquel dijo, peleé duro para competir con mi hermana y yo gané. Entonces lo llamó Neftali. Cuando Lea vio que ya no podía tener más hijos, tomó a su sierva Silpa y le dio a Jacobo como concubina, y se la dio a Jacobo como concubina. Entonces Silpa, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacobo. Lea dijo, tengo suerte, y por eso lo llamó Gad. La sierva de Lea, Silpa, le dio a Jacobo un segundo hijo. Lea dijo, estoy feliz, ahora las mujeres me llamarán feliz, entonces lo llamó Aser. Encontramos lo mismo sucediendo con Abraham, su abuelo, en el Génesis, en el 16, versículo 1-4. Entonces lo que vemos acá es cómo Jacobo se casa con dos hermanas y luego toma de sus dos sirvientas para tener más hijos, lo que quiere decir que son 4, ¿sa? Y lo hacen porque ellas no podían tener hijos. O sea que aquí vemos cómo en la Biblia está documentado lo que hablábamos anteriormente. Hasta ese día, en el 16, versículo 1 y 4, hasta ese día Sara, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sara le dijo a Abraham, tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones sexuales con mi esclava, tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sara le dijo. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sara tomó a su esclava Agar y le dio como mujer a su esposo Abraham. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sara. Claramente vemos que este tipo de matrimonio, el matrimonio de inseminación, no solo existía antes del Islam, sino que era un matrimonio judeo-cristiano practicado por los seguidores de la Torá y la Biblia en tiempos de Muhammad. Que la paz sea con él y su familia. El matrimonio por inseminación no fue adoptado por el Islam. Y sí, me parece muy importante ese tema porque hoy en día, ¿qué pasa? Hoy en día lo que ves es... si alguien escucha estos versos, estos versículos y lo miran de forma de tercera persona, lo ven mal, lo ven muy mal. Cierto. Pero ¿qué están practicando hoy en día? Hoy en día la gente
van a bancos de esperma para escoger, mirar los papeles de las cualidades, a quién le pertenece, y si le gustan, es un hombre alto, un hombre tal, y van mirando y van escogiendo lo que ellos quieren. Luego van y hacen que los inseminen. Esto es algo que se practica hoy en día, normal. Exactamente. Casi más de 1500 años de que esto estaba sido practicado. Entonces, eso hace que simplemente nosotros vamos a mirar, en vez de mirar y señalar al Islam o señalar a la religión, tenemos que mirarnos nosotros mismos, qué es lo que nosotros valoramos, qué es lo que nosotros requeremos de nuestra sociedad y qué es lo que nosotros en verdad vemos bien. Y si vemos esto y si aceptamos esto en nuestra sociedad, ¿cómo podemos mirar la religión mal? Yo creo que sí, lo que es más importante que queremos resaltar aquí es que este tipo de matrimonio no fue adoptado por el Islam. Exactamente. Y eso es algo que el profeta Mohammed, cuando llegó, él, que la paz sea con él y su familia, él se encontraba dentro de una sociedad que se estaban practicando distintos tipos de matrimonio. Y él lo que hizo, y lo vamos a ir viendo, fue devolverle los derechos a las mujeres y es moralizar las prácticas que se estaban haciendo en el momento, como una misericordia para que las personas que estaban en ese momento no se sintieran rechazadas o no tuvieran un encontronazo fuerte con la religión nueva que Alá estaba proponiendo o con las nuevas legislaturas que Alá estaba proponiendo. Él como que abraza las prácticas que estaban haciendo en ese momento, algunas las mejora, las moraliza y otras definitivamente las deja de lado. Sí, claro, y uno de estos ejemplos lo podemos ver. Mire, hoy el profeta Muhammad, cuando él vino en sus tiempos, se practicaban muchos diferentes tipos de matrimonios. Y algunos de ellos, él simplemente no los hizo parte del Islam. No los dejó ser parte del Islam porque en los ojos de él, en los ojos de Dios, no fue misericordioso hacia la gente. Y uno de ellos es el matrimonio de enriquecerse. Ese matrimonio de enriquecerse, esto estaba existiendo en el tiempo del profeta Muhammad cuando él vino. Y él no lo aceptó y no lo hizo, no lo dejó, lo prohibió en el Islam. Pero la gente lo practicaba. Y este matrimonio es como el siguiente: que un esposo, el marido, está casado, son pobres y necesitan plata. Entonces, ¿qué hace? Hace que su esposa se vaya y se case con un hombre rico para que ese hombre rico la enriquezca. Y después de que pase un tiempo con ellos, unos años, unos 5 años, será unos 10 años, ella se vuelve hacia el primer marido, su propio marido, hacerle rico. No, hacerlo rico. Pero no es que se vuelva a casar con él. No, él estaba casado con ella. Ella, mientras estaba casada, fue a tener relaciones sexuales con otro hombre. Exactamente, y durante ese tiempo se enriqueció, tenía plata y tal, y luego volvió a su primer esposo, que la aceptó, y siguieron viviendo contentos, pero ahora con plata. Esto existía, mire, este tipo de matrimonio estaba durante de la época pre-islámica. El Islam fue que mejoró todo esto. El Islam llegó a mejorar la sociedad. Mire la misericordia de Dios hacia los seres humanos. Mire esa misericordia de Dios. Imagínense que eso siguiera existiendo desde todo y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lo aceptara y esté ahora aplicándose en el Islam. Solamente imagínense esta situación. Sí. ¿Cómo sería si es solamente adoptó como el casamiento, el matrimonio que mencionaron en el programa anterior de las cuatro mujeres, con esto muchas se practicaba condiciones, mucho más. Y cómo todavía se señala más que nada al profeta Muhammad, que la paz sea con él y su familia, como profeta sexual, más que nada por este tema. Imagínense que existiera esto. Incluso saquemos a la gente, porque claro, nosotros estamos enfocándonos un poco diciendo que estas prácticas estaban en la religión judía y la cristiana, ¿verdad?
Pero saquemos de lado la religión por un minuto y hablemos de las personas que hoy, en Dunia, se casan por conveniencia. Se casan con personas porque tienen dinero, simplemente para enriquecerse. Y esas mismas personas, que son una gran mayoría, que algunas lo hacen intencionalmente y algunas ni siquiera lo saben, pero se casan de esa manera, por estatus, por proyección monetaria, lo que sea. Esas mismas personas son las que miran al Islam y dicen, ¡ay, qué horrible! ¿Verdad? Porque no tienen idea. Y acá te das cuenta cómo... o sea, lo mismo que hacía en la época judía cristiana, porque de hecho Mohammed no lo aceptó. Exacto. Entonces es maravilloso ver cómo a veces, por ignorancia, porque no juzgo, yo hubo un momento que tampoco sabía esto, cuando estábamos preparando el programa, fue para mí esto es un deleite de leer, de darme cuenta cuánta bondad y cuánta misericordia y qué hermoso que es mi religión, de la que formo parte. Y sí, aunque no fue parte de, y no estaba en las escrituras de la religión, eso se practicaba, pero sí se habló una forma muy cercana en los Antiguos Testamentos. Sí. En Éxodus 21, versículo 7 al 11, vemos que se dice, si alguien vende a su hija como esclava, ella no saldrá libre como los esclavos varones, sino le agrada el amo que la compró, para que fuera su concubina. Él debe permitir que deshaga la venta. No la puede vender a ningún extranjero debido a que no fue justo en la manera de tratarla. Si se la da a su hijo para que ella se case con él, la debe tratar como una hija. Si además se casa con otra mujer, no debe reducirle a su primera esposa la comida, ni la ropa, ni los deberes conjugales. Si él no cumple cualquiera de esas tres cosas, ella quedará libre sin tener que pagar nada por su libertad. Mire esto, estamos hablando ahora de ese mismo tema. Y también en Deuteronomía, capítulo 22, versículos 28 al 29, se dice, si un hombre encuentra a una mujer virgen que no está comprometida y la obliga a tener relaciones sexuales y son atrapados, el hombre deberá darle al papá de la joven 50 monedas de plata y ella se convertirá en su esposa, porque él la humilló. Él la humilló. Y no le será posible divorciarse de ella. Es eso, se encuentra con una mujer, tiene relaciones sexuales y luego, porque ya las tuvo, si hay algo... en Deuteronomía, aquí, en los testamentos de antes, esto era una forma de arreglar el tema, arreglar las cosas, que el hombre le pagaba a los papás para tratar de arreglar lo que había hecho. Madre mía. Pero esto no existe en el Islam. La misericordia de Dios, la misericordia del profeta Muhammad, hizo que ellos se deshagan de esto completamente. Lo prohibieron completamente. Pero aquí está en la Biblia, en los libros de los cristianos, en los libros, y lo practicaban todos ellos. En los tiempos también sobre el punto de las 4 esposas. Las 4 esposas llegaron porque la gente está practicando las tradiciones judías y cristianos. Pero ¿qué se practicaba en los tiempos de los judíos? Se practicaban 1000 esposas. 1000 esposas. Tenemos el profeta Salomón teniendo 700 esposas y 300 concubinas. Pero nadie habla de eso. No. Nadie habla de la religión judía. Nadie habla del libro judío. Y David también. Y David también lo vamos a mencionar más tarde. Eso todo, lo sobrepasan todo eso y se enfocan en el profeta Muhammad. Se enfocan en el profeta Muhammad diciendo, mire, se casó con 9 esposas. ¿Cómo se puede casar un hombre con 9 esposas? Y aún está haciendo legal que un hombre se case con 4. ¿Y qué pasa con Salomón? ¿Y qué pasa con David? No, no solamente, ¿Es eso? o sea, y claramente sabemos que él adoptó esa tradición y con condiciones, ¿no? Que puedes casarte con 4 esposas, pero con unas condiciones que es imposible. Aún, es imposible cumplirlas. Y encima te deja claro en el Corán de que no vas a poder. Exacto. No vas a tener esa justicia, de ese que era una de las condiciones, tener justicia entre las esposas, y es imposible. Entonces, finalmente, ¿qué? Suna. Sí. Exacto, Entonces, claro. ¿en qué quedamos? ¿Es el profeta sexual? No. O son los profetas de antes, profetas sexuales. Ajá, y bueno, No, la tampoco. pregunta Si es... Tampoco. dicen del profeta Muhammad que es un profeta sexual, ¿qué dicen del profeta Salomón
No. Ya, bien. Pero estos profetas también no tenemos que perder de vista que son profetas que nosotros amamos, que nosotros veneramos también. Y en sus tiempos no hicieron nada mal, porque eso fue parte de la religión. Eso fue parte de la religión. Simplemente en el tiempo del profeta Muhammad, su religión, él arregló ciertas cosas, él mejoró ciertas cosas. Exacto. Él por su misericordia arregló estos temas. Entonces, mire, en esos ejemplos anteriores vemos que los israelitas se les permitió vender a sus hijas o miembros de la familia en el matrimonio como esclavas sexuales, para que ellos se enriquezcan. Sus propias hijas les vendían como esclavas y para ellos estaba eso bien, pero en el Islam, prohibido. Ahora, el profeta Muhammad, claro, mejoró todo esto. Y aún hay más. Sí, hay más. Madre mía. Pues sí, aquí les vengo con otra bomba aquí. Pues aquí existía en la época preislámica también el llamado matrimonio grupal, ¿no? Y vamos a ver, en árabe es Zawaj el-Muhadana, y era un tipo de matrimonio que existía, como dije, en la época preislámica, y lo practicaban los Banu Israel, los hijos de Israel, los judíos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente está claro que en qué consiste en mantener relaciones sexuales en grupo, ¿no? Ahora, antes de empezar a hablar de las referencias que tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a la gente le quiero preguntar qué piensan de esto, o sea, cómo ven, cómo suena, ¿no? Matrimonio sexual grupal. Madre mía. O sea, ¿qué es? ¿Cómo lo traduciríamos en la actualidad? ¿Eh? Sí, una barbaridad, ¿no? Sí. Y luego la pregunta es, bueno, aquí no estamos hablando de las bueno, esto se practicaba antiguamente, ¿no? Pero la pregunta y lo que queremos que entienda la gente es, ¿qué es? ¿Por qué señalar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? ¿Por qué? ¿Cuántas veces han leído la Biblia? ¿Cuántas veces han leído todos estos temas? Y siguen. O sea, para ellos es mente cerrada, es profeta islam, o es terrorista, o profeta sexual. Yo creo que, ¿no? Sí. Yo creo que habría que resaltar dos cosas. Una es que en realidad es la palabra de Dios que baja, que nosotros somos una sola religión, hay un solo Dios. Entonces es como que en vez de estar como diferenciándonos, tendríamos que estar abarcando lo que el profeta y lo que Dios está bajando en ese momento con el profeta Mohammed. Sí, bueno, pues aquí les vengo con, cómo se menciona este tipo de matrimonio, por ejemplo, en el libro de los Jueces, en el capítulo 19, en los versículos del 20 al 26, y vemos la historia de un hombre levita que viajaba desde Belén hacia una ciudad lejana en Efraín. Y bueno, y dice lo siguiente, dice, y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era el monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. ¿Okay? Y prosigue, y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, y de donde soy, o sea, de ahí viene, y había ido a Belén, a Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Entonces dice, nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. O sea, iba un hombre, la mujer y el criado. Entonces, si el hombre anciano, aquí, ¿qué pasa? Pues les invita a estar en su casa, a pasar la noche ahí. Y dice, pase contigo tu necesidad, todo quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche, porque este señor sabía qué es lo que pasaba en la zona, ¿no? Entonces, con tal que no pases la noche en la plaza,
y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Y aquí viene, vamos. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Y les ofrece a la hija, ¿no? Dice, he aquí mi hija y la concubina de él. Yo os las sacaré, las dos, las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame, madre mía. O sea, más que claro que se practicaba este tipo de matrimonio. Este hombre mismo, lo único que no quería era o sea, para él era más honrado, tome mi hija, ¿no? Pero deje a mi invitado, ¿no? Mi hija y la concubina del otro, ¿no? Y bueno, más aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. O sea, y madre mía, esto está en el libro de los jueces, que es un libro bíblico del Antiguo Testamento y del Tanaj hebreo, ¿no? No sé qué decir. Y claramente este tipo de matrimonio era permitido en la Biblia, como hemos visto aquí, como se entiende. Y este hombre israelita incluso estaba dispuesto a que su hija virgen, como les dije, que participara en este matrimonio en lugar de que pues se acerquen a su invitado. Y eso era para él más noble y honorable, ¿no? Y bueno, y este matrimonio obviamente fue ilegalizado cuando llegó el profeta Muhammad, que la pasea con él y su familia, y no fue permitido en absoluto en el Islam. Sí, y bueno, tenemos como referencia también en el Corán una historia parecida a esta, que es la historia de Lot, ¿no? Que claramente en la época de Lot se practicaba este tipo de matrimonio también, ¿no? Y registra el Corán, la Sura 11, en el versículo 78, que ocurre un incidente similar con el profeta Lot, que les ofrece sus hijas a un grupo de hombres lujuriosos y enojados y para que hagan con ellas lo que deseen en vez de los invitados de él. Entonces, si dice lo siguiente, las ayas del Corán, dice, la gente de su pueblo, que ya eran conocidos por sus obscenidades, se presentaron presurosamente ante él y éste les dijo, oh pueblo mío, aquí están mis hijas, son más puras para ustedes, mis hijas, ¿no? Tengan temor de Allah y no me avergüencen ante mis huéspedes, ¿no? Es que no hay entre ustedes ni un solo hombre honrado. Bueno, algunos podrían pensar que él, pues, viene un grupo de hombres, pues aquí tiene mi hija con este y este. No, era un grupo de hombres y eran dos hijas. Sí, no, claramente no podría tranquilizar. Él prefiere que ellos simplemente, en vez de practicar, porque ellos querían era dormirse con los invitados del otro. Sí, el invitado que era un hombre. Sí, pero... Entonces él dijo, mire, ahora aquí tienen ustedes a mis hijas. En vez de mi invitado, tomen a mis hijas, que así Dios esté bien con ustedes. Pero lo que él está diciendo no es algo malo, porque en su tiempo, porque en su tiempo estaba legal. Sí. Y él es un profeta de Dios. Ahí está, pero... Eso es algo que Dios, en esos tiempos, Dios estaba bien con eso. Y sobre ese mismo punto, cuando nosotros estamos hablando con todos ustedes sobre los profetas,
sepan que nosotros reconocemos a aquellos profetas como parte de nuestra religión. Esto es parte de la religión nuestra. Nosotros miramos a David, a Salomón, a Lut, a todos los profetas en muy gran estado, porque son profetas que son parte de esta misma religión de nosotros. Sí. Lo único que estamos diciendo es que, mire, en vez de señalar a tal y tal profeta y tal profeta, miren a la religión como la totalidad. Claro que sí. Porque desde la misma forma, si ustedes hubieran señalado al profeta David o el profeta Lut sobre lo que él hizo, para tratar de hablar mal de ese profeta, nosotros aquí estaremos hablándole a ustedes, usando todos los textos, para decirles a ustedes, no señalen a este profeta Salomón, no señalen a este profeta David, que esto se practicaba en estos otros diferentes Yo quisiera decir una cosita muy rápida, que es la siguiente. Como dijimos en el capítulo pasado, el 99% del Islam, como dijo el imam Ahmed al-Hassan, que la pasa con él, es corrupto. O sea que va a venir una religión nueva. Cuando nosotros decimos que en las tradiciones, los judíos o los cristianos de hoy señalan con el dedo al Islam en general, ¿verdad? Yo creo que hay una cosa que es el Islam, aunque hay muchas cosas que tienen que cambiar y cambiarán, y eso lo hablaremos al final del programa, hay una cosa que es muy bonita, que es que ellos siguieron con sus tradiciones, que incluso aunque hayan sido casi hace 2000 años atrás, el Islam trató de conservar o de estar lo más, por supuesto que han habido millones de distorsiones y todo lo demás, pero creo que en vez de, porque muchos cristianos de hoy y muchos judíos de hoy no mantienen sus tradiciones, se han adaptado a la modernidad, a la dunya, a las leyes del dunya de hoy, y están viendo bien lo que dunya ve bien y mal lo que dunya ve mal, y se han olvidado de Dios, incluso aunque ellos dicen yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy judío, cuando en realidad en la mayoría de la gente del Islam ha permanecido con esta tradición, y por eso se los juzga, a veces se los juzga como personas que es muy antiguo, ¿no? Lo que tú haces es muy antiguo con respecto a las vestimentas, con respecto a esto y lo otro, pero son personas que se han apegado al libro y no se han separado. Sí. Reitero que hay muchas cosas que cambiarán y que tienen que cambiar, y muchísimas cosas que están mal, pero creo que en ese señalar que una ley que estuvo vigente en su época, que se siga, me parece que tiene un aspecto bonito, un aspecto positivo. Y aún hoy en esta religión en que nosotros creemos, es una religión que poco a poco, en el futuro van a ver que nosotros nosotros seguimos la religión islámica, pero el verdadero Islam. Y van a ver ese 99% que está falso en el Islam, van a ver el Islam correcto. Sí. Esta es la religión de Ahmed al-Hassan, de el Imam al-Mahdi, de el profeta Muhammad, pero la verdadera religión, no lo que ha sido que la gente en los tiempos manipulado, la han cambiado, todo eso que ha pasado en estos últimos miles de años, eso no es el Islam. Lo que ven hoy en día no es el Islam. Y van a ver el Islam correcto en este programa. Así que abran sus mentes y sientan que hay espacio para ustedes y prepárense, porque nosotros manténganlo en una parte en su cerebro, en el fondo de su cerebro, como se dice en inglés, en verdad, que la religión es un hombre. Y la religión, siempre hay un profeta en la tierra que viene a bajar la voluntad de Dios para la gente como una misericordia. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente, y eso es lo que nosotros también, por eso decimos nosotros que nosotros veneramos a estos profetas, porque son profetas que llegaron con la palabra de Dios en su tiempo, y por eso amamos al profeta Mohammed, que la paz sea con él y su familia, porque él fue el último profeta, y entonces nosotros queremos, es parte de nuestra religión venerar a todos ellos, pero queremos que sepan que cuando decimos que va a cambiar, no es porque lo vamos a modernizar, es porque la religión siempre es un hombre, y ese hombre llega para dar la nueva legislación. Sí. Y lo mismo que como el tiempo en Jesús, lo mismo como el tiempo del profeta Muhammad, y hoy en día con Ahmed al-Hassan. Y bueno, vamos a seguir el programa de hoy porque no tenemos mucho tiempo. Sí, y vamos a tratar de sobrepasar muchísimo. Nada más un comentario. Vamos a tratar de apurarnos en relación a esto, a lo que dijo Ali Mohammed, de 99% distorsionado el Islam, pues sí, esto de ahí viene, y dijo el profeta Muhammad, que la paz sea con él y su familia, que empezó el Islam extraño y volverá a ser extraño. Entonces
Sí, un momento, Ajá. simplemente quiero decirles a ustedes que estamos las líneas abiertas, el número está en la pantalla. Por favor, llámenos si tienen preguntas, llámenos si tiene que ver sobre este tema. Y aquí estamos para recibir tus llamadas, ¿ok? Sí. Ahora, sigue mi Bueno, hermana pues eso, Mita. que el profeta que la pasea con él y su familia nos mencionó que el Islam empezó extraño y que volverá a ser extraño. Y bienaventurados sean los extraños. Entonces, nada más imagínense que la llegada de él en esta situación, en este contexto, que nada más en el tema de los matrimonios, cómo era, no, pues más que extraño, ¿no? Y en los últimos tiempos, en estos tiempos también llegará a ser extraño, porque si de por sí el 99% está manipulado, entonces, Exacto. imagínense. Y bueno, pues seguimos. En relación a este matrimonio, aquí lo que no queremos decir es que estamos señalando a los profetas. Esto es lo que existía en esa época. Y lo que queremos destacar es simplemente eso más bien, que aquí el profeta Lot, que la pasea con él, no, pues sí, para él, en lugar de tener sexo homosexual grupal, que pues lo que estaba con el invitado, con sus invitados, es lo que estaba ofreciendo a sus hijas. Pero el tema aquí que estamos hablando es del matrimonio grupal. Entonces, sí existía y sí estaba permitido, ¿no? Ujú. Entonces, y lo que él quería corregir es esa cosa, que no quería tener sexo que tengan con los homosexuales, Sí, sino sigue. ofreciendo. Ok. Y bueno, y aquí va la siguiente barbaridad. ¿Qué pasaba cuando en un matrimonio grupal la mujer se quedaba embarazada? Pues ¿qué pasaba? Y tenía un hijo, ¿cómo lo resolvían? La mujer hacía llamar a todo el grupo de hombres y ella escogía al hombre que fuera ese, pues así, el grupo, tú, el padre de mi hijo. Ujú. Y así se determinaba hasta el nombre así se determinaba también el nombre del hijo, ¿no? Ella escogía, de todo no sabía quién era, pero y ya está. Ujú. Madre mía. Bueno, Díganos. y vamos a hablar de otro tipo de matrimonio que también existía en esa época, la época preislámica, y era el matrimonio de prostitución. Exactamente. Y bueno, y sí, escuchaste bien, era matrimonio de prostitución, era una forma de matrimonio que existía en el pre-Islam. Y este tipo de matrimonio era el mantener relaciones sexuales entre un hombre y una mujer después de un acuerdo de pago. ¿Eh? Y su único propósito era el cumplir el placer y lujuria. Entonces, este matrimonio se practicaba por los judíos y fue totalmente prohibido por el profeta Muhammad, que la pasea con su familia y por el Islam. Y vamos a ver en los siguientes versos del Antiguo Testamento y la Torá de los judíos y los cristianos, uno de los padres de las 12 tribus de Israel, que es Judá, el abuelo en antepasado de Jesucristo, y quien es conocido el león de Judá, él mismo practicando este matrimonio. Y dice en el Génesis, el capítulo 38, por si quieren revisar el versículo del 15 al 17, dice: y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella. Iba y vio a la mujer con la cara cubierta, se apartó hacia ella, y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que encima de todo esta era su nuera. Sí. Tenía la cara cubierta. Sí. Bueno, y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. ¿Cómo lo vamos a, este tipo, así como lo han oído, cómo lo traducimos en la actualidad? Ahora es pagando dinero
Sí, en esta historia es pues, una cabrita. No, es una historia ¿no? muy interesante y Sí. porque nos hace ver lo que se practicaba en esos tiempos. Y vemos, nos aterra que en esos tiempos todo eso estaba pasando y aunque el profeta Muhammad arregló eso y no lo hizo parte del Islam, la gente todavía ve la religión del Islam o la religión del profeta Muhammad como falsa. Pero sigue, hermana, porque sí, no bueno, queda mucho tiempo. Nada más este tipo de matrimonio quiero mencionar fue, sí, practicado por Judas, que era el antepasado del Mesías, de Jesucristo, y fue totalmente rechazado por el Islam, totalmente. Una pequeña cosa que sigue viniendo, es el tema de cómo hoy no solo la gente judía o cristiana puede juzgar esto, sino que se juzga mucho en la sociedad el Islam, y creo que hoy tenemos que hacer ese énfasis de lo que los medios generan, de lo que la mala información genera, porque hoy, ¿cuántas personas de nuestra sociedad cuántos hombres de nuestra sociedad tienen acceso a prostitución y han acudido a la prostitución? Y esas mismas personas, estoy segura que si le preguntas del Islam les parece abominable. Sí. Y esa es la falta de información y la doble moral que nosotros tenemos. Sí. Y eso es lo que nosotros queremos atacar y ayudarlos a reflexionar y a darse cuenta que tenemos nos dado vuelta nuestro criterio y estamos acá para poner las cosas de nuevo sobre la mesa. Bueno. Ajá. Sí. Nada, pues nada. Y claro, también hay otro matrimonio también, que nos queda solamente 15 minutos, pero ojalá vamos a sobrepasar todos estos puntos porque hay muchísimos tipos de matrimonios que existían en ese tiempo. ¿Okay? Ya, vamos, Otro era el matrimonio de herencia. Este tipo de matrimonio existió y su práctica durante los tiempos preislámicos, y era la herencia de una mujer en matrimonio luego de la muerte de su cónyuge. Entonces, por ejemplo, cuando un esposo moría, la esposa sería heredada por el hermano o hijo del hombre y se convertirá en su deber tener descendencia por su hermano con ella, y él le tocaba que cuidarla. Esta forma de matrimonio fue sancionada siendo practicada por los judíos y los cristianos, la cual se menciona en su libro sagrado. En Génesis 38, versículos 2 al 11, dice: allá Judá conoció a la hija de un cananeo, llamada Súa. Judá se casó y tuvo relaciones sexuales con ellas. Ella quedó embarazada y dio luz a un hijo al que llamó después y volvió y se volvió a quedar, lo llamó y después se volvió a quedar embarazada. Y dio luz a otro hijo llamado Onán. Luego dio luz a otro hijo llamado Sela. Cuando Judá estaba viviendo en Kesib, Judá le consiguió una esposa a su hijo mayor. Su nombre era Tamar, pero el Señor no estaba muy contento con él. El hijo mayor de Judá, el hijo mayor de Judá, su nombre era Tamar, pero el Señor no estaba muy contento con él. Dios no estaba muy contento con él. Y el hijo mayor de Judá, entonces Dios hizo que muriera. Entonces luego Judá le dijo a Onán, su otro hijo: ten relaciones sexuales con la esposa de tu hermano muerto. Cumple tu deber, cuñado, y dale un hijo a tu hermano. O sea que esto fue algo que se practicaba en esos tiempos. Onán sabía que el hijo no iba a ser considerado suyo, y entonces cada vez que tenía relaciones sexuales con la esposa de su hermano desperdiciaba su semen derramándolo en el suelo. Esto está dentro de la Biblia, ¿ok? Ese es el lenguaje que usan dentro de la Biblia, ¿ok? Derramándolo en el suelo, pero así para así no darle hijos a su hermano. Así que él hizo lo que él hizo no fue agradado por Dios. Entonces, por esa razón, por esto derramar en el suelo, Dios hizo también que este hombre muriera, el otro hijo de él, de Judá. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: vuelva a la casa de tu papá. Después de que ya han muerto todos sus hijos. No, le queda una.
todos sus hijos menos uno, claro, le dijo, en vez de casarla con este último hijo, le dijo, vuélvase a su casa, la casa de tu papá, y no te cases hasta que crezca mi hijo Sela. Judá temía que Sela también morirá, como sus hermanos. Tamar se fue a vivir a la casa del papá de ella. Claramente vemos que Judá practicaba este tipo de matrimonio, y asegurándose de que sus hijos heredaran la esposa de su hermano. Cada uno de ellos, cada uno que se moría, siempre se aseguraba de eso. Y también que se dijo que Dios se enojó con Onán por no querer participar plenamente en el matrimonio. O sea que porque él no participó en el matrimonio, Dios hizo que se muriera. Entonces esto era parte de la religión en esos tiempos. Pero no, hoy en día no es parte del Islam para nada, por la misericordia de Dios, por la misericordia del profeta Muhammad. En este caso es obvio que parte de la ley de los judíos creían en una forma de matrimonio perfectamente válida con respecto a las mujeres como propiedad para ser heredada. Esto no fue adoptado por el Islam, más bien todas las viudas y las vírgenes no recibieron el derecho de elegir sus propios cónyuges. Esto es un tema muy importante, porque lo que vas a ver es que esta religión de nosotros, esta religión del Islam, es una religión que le da poder a las mujeres. Todo esto que estás escuchando en el libro de la Biblia y las tradiciones de los judíos te hace ver que las mujeres fueron tratadas como propiedad. Las mujeres fueron tratadas como un material, como vacas, como casca, como plata. Se moría el padre, la pasaba con la plata, con las vacas. Aquí está también mi esposa, al hijo. Pero esto fue parte de las tradiciones de los judíos y los cristianos. Pero esto no es parte del Islam. En el Islam esto no existe. En el Islam la mujer tiene sus derechos. En el Islam la mujer está más libre que en cualquier otra religión de Dios. Ahora, también hay otro punto, los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos son la práctica de darle a un hombre a su hija propia, a cambio de casarse con la hija de él. O sea que el hombre tiene una hija, quiere casarse con la hija de su amigo. Entonces le dice, mire, cásate con la mía, yo me caso con la tuya. ¿Ok? Esto fue algo que existía en los tiempos del profeta Muhammad. Y que algo que él no dejó que ser parte de la religión. Claro, quiero recordarle a ustedes también que las líneas están abiertas. Por favor, llamen si tienen algunas preguntas sobre este tema. Ahora, seguimos. Entonces, uno de ellos diría, casa conmigo tu hija y tú me casas con la tuya y tal. Y esto fue antes del Islam. Es una práctica judío-cristiana que se menciona en la Biblia. Y aquí, en Génesis, capítulo 34, versículos 6 al 16, se dice, en ese momento Hamar, el papá de Siquén, fue a buscar a Jacobo para hablar con él. Los hijos de Jacobo volvieron del campo y se enteraron de lo que había pasado. Se indignaron y se enfurecieron por Siquén. Al tener relaciones sexuales con la hija de Jacobo, habían hecho algo terrible contra Israel. Decían, eso no debió hacerlo nunca. Pero Hamor les dijo, mi hijo Siquén está muy enamorado de Dina. Les ruego que la dejen casarse con la hija de ustedes. Hagamos un arreglo matrimonial. Así que nuestros hombres de nuestra ciudad se podrán casar con sus mujeres y sus hombres entre ustedes se podrán casar con nuestras mujeres, quedándose a vivir en esta misma tierra con nosotros. La tierra está a su disposición. Vivan en ella, hagan negocios y compren más tierras. Luego Siquén les dijo al papá y los hermanos de Dina, los hijos de Jacobo, acéptame y les daré lo que me pidan. Cóbrenme un precio muy alto y muchos regalos. Y les pagaré lo que me pidan. Pero déjenme casarme con ella. Los hijos de Jacobo decidieron engañar a Siquén y a su papá, debido a que Siquén veían que él había violado a Dina, la hermana de ellos, y les dijeron, no podemos dejar que nuestra hermana se case con un hombre que no está circuncidado. Perdón.
Eso serio es una vergüenza para nosotros. Nuestra única condición es que se vuelvan como nosotros, haciéndole la circuncisión. Ustedes y todos sus hombres, así sus hombres se pueden casar con nuestras mujeres y nosotros hombres se podemos casar con sus mujeres. Nos quedamos a vivir con estos y seremos un pueblo unido. Esta forma de matrimonio fue ilegalizada en el Islam por el profeta Muhammad, que la paz y misericordia de Dios esté con él. Dio el derecho de toda mujer a elegir su propio esposo. Y estaba prohibido forzar cualquier mujer, no importa quién era, virgen o no virgen, para casarse con alguien que odiaba. Ya. Yo lo que propongo, voy a hablar un poco rápido para que podamos terminar lo antes posible. Así que los versículos yo los voy a nombrar y los voy a leer bien rapidito y ustedes después pueden ir y buscarlos, ¿no? Claro, los textos, sí. Porque nos quedan 10 minutos de programa y todavía tenemos 10 puntos más la conclusión. Bien. Así que vamos a ponerle gas, como decimos en Uruguay. Bueno, intercambio de cónyuge. Ese es el nuevo matrimonio, dice. Este es el intercambio de cónyuges. Y dicho es, dame tu esposa por un tiempo y yo te daré la mía. Este tipo de matrimonio, aunque no sea practicado por los judíos y los cristianos, existió durante la vida de Moisés. Y fue prohibido por Moisés en su tiempo. La Biblia todavía registra que esta era una práctica encontrada en el Medio Oriente antes de Moisés, quizás por los seguidores de la religión abrámica. En Deuteronomía, capítulo 24, versículo 1 al 4, dice: si un hombre toma a una mujer, se casa con ella y luego no le gusta porque la descubre haciendo algo detestable, podrá echarla de su casa si él le describe en un certificado de divorcio. Si ella deja su casa y se va y se casa con otro hombre y sucede que este otro hombre también la detesta y le da un certificado de divorcio y la echa de su casa, o si el segundo marido muere, entonces su primer esposo, el que la echó primero, no podrá casarse de nuevo con ella. Ella se haría impura para él de esta manera. El Señor odia esto y no debes llevar pecado a la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Claramente este tipo de matrimonio también se prohibió en el Islam y fue rechazado. Esto yo te doy mi esposa, tú me das la mía, ¿no? Fue rechazado y prohibido por el profeta Muhammad, que la pase con él y su familia. El 8 es matrimonio de esclavos, Verónica. Este tipo de matrimonio existía antes del Islam y fue... Disculpen, leí una parte que no debería ir. El matrimonio de esclavos. Este tipo de matrimonio existía antes del Islam y fue cuando un grupo de hombres invadía una tribu. Digamos que, lo voy a tratar de decirlo, cuando un grupo de hombres invadía a otra tribu, lo que hacían era llevarse un botín. Parte de ese botín, así como las cosas materiales, las vacas, los ciervitos, también las mujeres. ¿Cómo se dividían el botín? Se los dividían, hacían sorteo, o por ejemplo, si yo maté al esposo de ella, me quedo con ella. Imagínense, pónganse un segundo en el corazón de esa mujer que se tiene que casar con el hombre que mató a su esposo. Que mató a su esposo, Dios mío. A mí me Sí. Ahora, siga. ¿Se escucha? Sí. Ok. Entonces, en el libro de Números 31, versículos 7 del 15, dicen: atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones medianitas. Mataron además a los 5 reyes medianitas, Evi, Requén, Sur, Hur y Reba, y también a Balán, hijo de Beor. Los israelitas hicieron prisioneras a las mujeres de Madián y a sus hijos, y se llevaron todos sus animales, ganados y riquezas. También los incendiaron todas sus ciudades y campamentos. Luego reunieron todo el botín, incluyendo personas y animales, y se llevaron a Moisés, se lo llevaron a Moisés, a Eleazar el sacerdote y a la comunidad israelita al campamento de las llanuras de Moab junto al río Jordán, frente a Jericó. Entonces Moisés, el sacerdote, Eleazar y los jefes de la comunidad fueron a recibirlos al campamento. Moisés estaba muy enojado con los oficiales del ejército, los comandantes de 1000 hombres y los comandantes de 100 hombres que volvían de la guerra. Moisés les dijo: ¿por qué dejaron vivas a todas las mujeres? Ellas fueron precisamente las que siguieron el consejo de Balán, que hizo que los israelitas pescaran contra el Señor en Peor, y por eso cayó una terrible plaga sobre la humanidad del Señor. Así que ahora maten a todos los niños varones y a todas las mujeres que no sean vírgenes, pero dejen vivir a todas las muchachas vírgenes y tómenlas para ustedes. Y luego dividieron a las mujeres como parte del botín de guerra. En los versículos 25 y 47. Acá, en los versículos 25 y 47, básicamente, yo les digo que por favor los busquen, pero más o menos lo que hace es catalogar cómo se dividen el botín y cómo las mujeres serán parte de ese botín de guerra, básicamente. Claramente, este matrimonio con esclavos capturados era parte de las leyes judío-cristianas y era perfectamente legal. También era legal en el Islam que un hombre se casara con su esclava. Sin embargo, en el Islam,
El profeta Mohammed prohibió que las esclavas fueran obligadas a casarse en contra de su voluntad o que se las obligara a tener relaciones sexuales con otros hombres. O sea que podemos decir que el profeta Mohammed fue un superhéroe para las mujeres del momento, en donde ellas, incluso siendo esclavas, porque obviamente abolir la esclavitud en esa época hubiera sido tremendo. Imagínate si en Estados Unidos se abolió, o en el mundo se abolió la esclavitud hace 200 años, imagínate cómo hubiera sido hace casi 2000 años. Entonces lo que él hizo fue estipuló que incluso mujer esclava tenía derecho de elegir si ella quería o no quería matrimonio, o quería o no quería tener relaciones sexuales. En el capítulo 24 del Corán, versículo 33, dice: quienes no cuenten con los medios para casarse, que tengan paciencia y se abstengan de mantener relaciones prematrimoniales hasta que Dios le provea los medios con su gracia. Si alguno de los esclavos le pide la manumisión y saben de su honestidad, otórguensela y ayúdenle a pagar la manumisión, dándole parte de las riquezas con las que Dios los ha agraciado. Disculpen, es que estoy tratando de hablar muy rápido. No fuercen a sus esclavas a prostituirse con el fin de obtener ganancias, siendo que ellas quieren casarse. Y si, a pesar de esta provisión, fueran forzadas a hacer lo que sepan ellas que Dios es absolvedor y misericordioso. O sea, siempre la relación entre nosotros y Dios. 9. Ya estamos llegando al final. Sí. Tenemos 5 minutos. No sé cómo lo vas a hacer, Ali Mohammed. Sí, esto... Mitak, perdón. Bueno, sí. Esto, pues aquí tenemos los dos últimos tipos de matrimonio. Está el matrimonio de adulterio y de fornicación. Este tipo de actos se practicaba sin dinero, ¿no? Era un intercambio gratuito cuando se... Tenemos una pregunta por audio. Sí, tenemos un mensaje de voz. Sí. Vamos a escucharlo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, estoy escuchando que mencionan lo que pasa en el Antiguo Testamento de la Biblia y cómo el Corán lo abolió, pero la pregunta es, Jesús, la paz sea con él, ¿cambió la ley de la Torá en algún momento en este aspecto? Porque eso es lo que muchos cristianos argumentan. Sí, ese punto es muy interesante porque eso está en la Biblia, esto ha estado ahí. Lo que la gente... Jesús dejó que pase mucho en su religión. Lo único era que, mire, él lo que cambió, una de las cosas que había cambiado era que la mujer solamente se puede casar con un hombre. Aunque antes se casaban con 1000. Sí. Se casaban con 1000 en los tiempos de Moisés. En el tiempo de Jesús, él hizo que solamente sea una persona. Y sí, entonces... Ahora con el profeta Mohammed, porque en su tiempo llegó la gente, estaban casándose con 4. Porque ya de por sí claro, seguían esa tradición. Entonces, y sí, y ojalá van a ver en estos diferentes tipos de matrimonio, porque queremos terminar este punto. Tenemos 2 minutos. Tu pregunta es muy buena y la vamos a discutir en el futuro. En realidad tenemos todo un capítulo de lo que va a suceder, pero cada punto de eso tenemos una cita de la Biblia que dice que Jesús no llegó para cambiar nada en realidad. Dice que no va a cambiar ni una letra, ni una coma, ni un punto de la jurisprudencia, de las legislaturas religiosas que estaban vigentes en ese momento, que él no llegó para cambiar nada, sino para que la gente las cumpliera. O sea que en realidad su respuesta está ahí. Nosotros después vamos a ir más profundamente. Él nunca declaró ninguna otra cosa más que yo no vine a cambiar nada. O sea que el que cambió y el que moralizó las cosas fue el profeta Mohammed. ¿Qué pasa con él y su familia? Pues sigo corriendo, así como 1 minuto nos queda. Este matrimonio de adulterio, cuando es con una mujer casada, pues, se llama adulterio. Cuando es no casada se llama fornicación. En árabe los dos se llama matrimonio de zina. Y este tipo de matrimonio fue practicado en el pre-Islam y está documentado por el profeta, en la Biblia, por el profeta David, ¿no? Y vamos así como rápido. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, versículos 2 al 5, si quieren revisar.
Y dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es, y el nombre de ella, Betsabe, hija de Eliam, etcétera. Bueno, aquí, y se ve en esta historia, pueden revisarla en la Biblia, claramente el profeta David caminaba, vio a una mujer bañándose, le gustó, ya. Y esa mujer estaba casada, claramente. Y este tipo de matrimonio fue ilegalizado por el Islam totalmente. Y el último es el matrimonio temporal. Este matrimonio es conocido como el matrimonio por placer. Es un matrimonio que solo dura un tiempo específico. Este matrimonio sí fue adoptado por el profeta Muhammad, que la pasea con él y su familia, y lo mantuvo legal. Y bueno, sí, se puede encontrar sí, en el libro de los Reyes, ustedes lo pueden mirar. En el capítulo 11 del 1 al 3 pueden revisar y lo pueden, por el profeta Salomón, ¿no? Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero este matrimonio sí fue legalizado por el Islam, adoptado, pero lo que quiero decirles, y ya más adelante hablaremos de ese tema, es que no era así, como se entiende, es como lo mismo, es parecido al matrimonio permanente. Que lo llaman concubina. Muchas, tiene muchas reglas también, así como 70 reglas. Si sale un hijo de estas relaciones, porque es un matrimonio que aunque sea temporáneo, está inscrito, ese hijo les pertenece a estos padres. Pero y es lo que nosotros llamamos concubinato también, o sea que otra vez la modernidad juzgando a la religión cuando él está practicando. Sí. Pero bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. En el próximo programa vamos a sobrepasar diferentes puntos sobre el Islam también, que mucha gente tiene como preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus preguntas y ojalá este programa sea algo bueno para ti. Hasta luego, hasta el próximo aquí de la religión de Ahmed Hassan. Assalamu alaikum. ¿Qué es lo que está pasando?